Buenos días. Esta es la clase 6 del módulo 2 del curso Linux para las ciencias biomédicas de principiante a experto. Este curso es organizado por el Departamento de Docencia del Centro Universitario de Estudios Medioambientales de la Facultad de Ciencias Médicas, Universidad Nacional de Rosario. En la clase de hoy veremos el cambio de formato y la inserción de algunos objetos en Writer de la suite LibreOffice. Bueno, lo que vamos a ver es cómo introducir lo que llamamos encabezamiento y pie de página, header and footer. Acá tenemos un ejemplo de un papel, por ejemplo, membretado, que tiene acá el nombre de la institución, una imagen, y acá tenemos un pie de página con la dirección, etc. Vamos a ver cómo hacemos esto en Writer. Entonces, vamos a crear para esto acá un documento, un nuevo documento. Acá vemos las líneas que nos marcan la zona de impresión. Si queremos introducir un header, tenemos varias formas. Una forma es ir acá a insertar, header and footer, y acá cliqueamos default. Acá vemos que si hacemos clic acá, nos queda la zona del documento. Si hacemos clic arriba de esto, se nos abre una zona que corresponde al header. Esa es una forma. Y acá nosotros podemos escribir, por ejemplo, esto. Es la ventaja que si introducimos una nueva página, el header que hemos introducido acá nos debería aparecer en este sitio. Por alguna causa no nos ha aparecido, entonces lo que tenemos que ver es para editarlo. Para editarlo, acá se nos abre un menú. Y acá tenemos header format. Lo que vamos a poner es que tenga el mismo contenido en ambas páginas. Entonces ahí vemos que nos aparece el contenido en las dos páginas. Acá podríamos insertar una imagen y también podemos cambiar el tamaño del header moviendo este sitio. Se le pueden colocar líneas. Por ejemplo, nosotros queremos insertarle una línea en la parte inferior. Le podemos dar un espacio de lo que va a ser el texto. Y acá le podemos elegir el color y el grosor que le queremos dar. Entonces nos inserta, por ejemplo, una línea. De esta manera como que nos queda separado. Lo mismo podemos hacer acá en el footer. Podemos ir desde Insert, como hicimos recién, nada más que elegir footer, y si no directamente nos colocamos acá abajo, hacemos clic en la zona esa, y vemos que acá nos aparece un footer con un signo más. Si le damos clic, acá se nos abre el sitio. Si acá colocamos algo, vemos que nos aparece en ambos espacios. Y también, por supuesto, podríamos editarlo y colocarle algún recuadro. Vamos a hacer algo espantoso, pero por lo menos para que se vea. Le podemos colocar un recuadro. De esta manera el pie nos queda, digamos, recuadrado. Y también podríamos darle, por supuesto, si lo deseamos, un color. No es lo que se hace habitualmente, pero digamos, desde este pequeño menú tenemos para darle el formato, para cambiarle líneas y background. De acá lo podemos borrar. Y también podríamos insertar, que lo vamos a ver arriba, el número de página y la cuenta de páginas. Ahora vamos a ver eso. Vamos a eliminar esto. Lo podemos eliminar directamente desde acá. Entonces nos pregunta si lo queremos eliminar. Y ahí lo hemos sacado. O sea, abajo no lo tenemos más. Lo que vamos a ver es una cosa interesante con el header es cuando hacemos un libro.
En general, cuando hacemos un libro, las páginas impares llevan la numeración de este lado y las páginas pares llevan la numeración de este sitio. Entonces, esto es importante verlo porque, digamos, a la hora de configurar, si no, nos quedará en las páginas impares el número acá y en las páginas pares el número nos va a quedar cerca del lomo del libro. Entonces, lo ideal es que en las páginas impares la numeración quede acá y en las páginas pares quede en este sitio. Entonces, para eso, ¿qué hacemos? En primer lugar, vamos a colocar acá y vamos a insertar el número de página del libro. Para insertar el número de página podemos ir acá y acá podemos page number. De esta manera vemos que se inserta. Esa es una posibilidad. La otra posibilidad, como vimos, directamente está acá. Insertamos acá. Pero nosotros deseamos, habitualmente cuando tenemos un libro, el margen de este lado es más grande y el de este lado es más chico. Este es más grande porque queda cerca del lomo. Entonces eso lo modificamos desde Page Style. Acá vamos a página y acá tenemos el margen interior. Al margen interior, por ejemplo, le vamos a dar 3. Como podemos ver, se achicó de este lado. Y acá se achicó de este lado, porque está, digamos, organizado. Ahora vamos a ver la ubicación. Pero digamos, esta página va contra el lomo y esto va contra el lomo. Eso nos quedan como espejado porque acá en Page Style hemos elegido como espejado. Acá tenemos los formatos posibles. Acá tenemos right and left y espejado. Pero la numeración no nos quedó bien porque esta numeración nos tendría que haber quedado de este lado. Entonces, para eso vamos a elegir para la justificación. Acá colocamos el número a la derecha. Y lo que vamos a ir acá es a Header Format y acá vamos a descliquear esto que dice Same Content on Left and Right Pages, porque si lo dejamos marcado nos pone siempre en el mismo lugar. Y ahora ponemos justificar. Y ahí vemos que nos quedó en la página impar el número a la derecha y en la página par el número a la izquierda. Entonces, cuando esto se pliegue, vamos a tener en cada una de las páginas del libro, en la parte superior, en el vértice superior externo de la hoja, la numeración adecuada. Entonces, si usted está generando un material escrito que va a ir impreso en papel, como vimos en Page Style, elegimos espejado. Eso es importante. Y en Header dejamos descliqueada, desmarcada, Same Content. Entonces, de esa manera nos queda preparado. Que sí, si acá incorporamos el número de página, acá incorporaremos también el número de página de esta manera. Podemos colocar imágenes si lo deseamos. Para colocar imágenes vamos a insertar imagen. Por ejemplo, insertamos esta imagen. Como podemos ver, esta imagen se insertó, la insertamos en las páginas impares. Y acá en las páginas impares, si lo deseamos, podríamos poner, por ejemplo, que acá diga capítulo 1, por ejemplo. Entonces, capítulo 1, página 1. En este tenemos la página acá. Acá, si lo deseamos, podríamos escribir otra cosa. A lo mejor acá está el número de página y podríamos colocar alguna otra cosa o alguna otra imagen. Pero habitualmente en los materiales impresos, las páginas impares son las que llevan algún logo, las páginas pares solo llevan esto. Esto también lo podríamos repetir abajo. Si el material que uno está preparando, el material en formato PDF, que se lee en computadora, en general esto no se usa, y entonces en Format
Page, elegimos Right and Left. Entonces de esta manera vemos que el margen nos queda a los dos en el mismo lugar. Y lo que nos convendría, si es un libro en formato PDF, es que la numeración nos quede siempre de este lado. Entonces, bueno, como vimos recién, vamos acá a Header Format y acá sí ponemos que tenga el mismo contenido. Entonces ahí vemos que nos queda el logo siempre en la misma posición y acá nos va quedando capítulo 1 y lo único que nos cambia es el número de página. Si pasamos acá tenemos lo mismo, nada más que con página 3, y acá tenemos lo mismo con página 4. Bueno, acá tenemos el documento con un texto y vamos a ver cómo cambiar el formato de textos. Es una cosa relativamente sencilla, puede hacerse a través de la barra de herramientas, haciendo los cambios que deseemos. Vemos acá como poner negrita, subrayado, cambiar el tamaño, etc. Es bastante intuitivo. También se puede venir acá a Format Text, y por ejemplo, colocamos Uppercase. Pasó todo Uppercase. Tamaño. Este texto. Primero tiene que estar marcado, por supuesto. Acá, como podemos ver, el formato es el estilo de párrafo por defecto que tiene. Pero le hemos cambiado el formato nosotros, en el sentido que, por ejemplo, lo podemos poner en bold, pero sigue siendo este mismo formato. Si nosotros queremos volver al formato inicial, bueno, las dos alternativas son, una sencilla es deshacer y volvemos al formato inicial. Pero esto lo podemos hacer si el texto fue cambiado recientemente. Pero si nosotros lo hemos hecho tiempo anterior, para volver al formato inicial no lo podemos hacer de esta manera. Entonces, porque no vamos a tener la posibilidad de deshacer. Entonces lo que hacemos, marcamos el texto, hacemos clic derecho con el mouse y acá tenemos Clear Direct Formatting. Y acá vemos que le eliminó la negrita que le habíamos incorporado. Puede ocurrir que tengamos documentos como este que vemos acá, en el que tenemos párrafos con diferentes formatos. Por ejemplo, este párrafo tiene formato por defecto, este tiene un texto preformateado, acá tenemos otra vez formato por defecto, acá tenemos un text body que inclusive tiene un fondo. Entonces, bueno, una alternativa para homogeneizar todo esto es, por supuesto, es marcar todos los párrafos, por ejemplo, y asignarle de acá párrafo por defecto. De esta manera se homogeneiza. Otra opción es posicionarnos sobre este párrafo y, manteniendo oprimida la tecla Control, hacer clic sobre la herramienta de clonado, que es esta. Y luego, manteniendo oprimido Control, hacemos clic sobre el párrafo, si este es un solo párrafo. Vemos que ahí cambió y se tornó exactamente igual. Si tenemos más de un párrafo que cambiar, como en este, podemos hacer clic manteniendo la tecla Control oprimida, clic sobre el párrafo que queremos copiar y hacemos doble clic sobre la herramienta. Entonces ahí venimos, hacemos clic sobre este, lo cambiamos, venimos, hacemos clic sobre este y lo cambiamos. Acá son dos párrafos, hacemos clic sobre el otro y también de esa manera homogeneizamos los estilos de párrafo. Haciendo clic sobre la herramienta se desactiva. Otro mecanismo que hace lo mismo es haciendo sobre el párrafo que queremos copiar el estilo, hacemos clic con el botón derecho, acá tenemos clonar el formato, oprimimos la tecla Control y marcamos acá, y acá nos cambió. Entonces arrastramos
y nos hizo el cambio. Otro tema interesante es el de formato de los caracteres. Si nosotros queremos cambiar carácter acá, por supuesto tenemos la barra de herramienta, que podemos cambiar el color o las cosas más comunes, itálica, negrita, etc. Pero los cambios reales de caracteres o más amplios se pueden hacer yendo a formato y carácter. Acá se nos abre un cuadro de diálogo en el que tenemos en primer lugar una pestaña font donde podemos cambiarle el tamaño. Acá está, es regular, Time New Roman regular 12, nosotros lo podríamos poner a esto por ejemplo en 15. En efectos podemos cambiar el color, por ejemplo, y acá tenemos algunas opciones como por ejemplo hacer un doble tachado. Acá vamos teniendo la visión de cómo nos va quedando. Si ponemos OK, nos quedó en mayor tamaño, en rojo y tachado. Algunas opciones muy interesantes acá en Position. Por supuesto tenemos esta posición normal, pero podría ser como superíndice, o sea, superscripto o subscripto, donde acá le podemos fijar el tamaño de aumento o disminución del, si lo ponemos como superscript, acá lo dice que el tamaño va a ser un 58% respecto del tamaño normal. Y acá cuánto está levantado o bajado, un 33% está puesto como automático, pero podría ser modificado, por ejemplo, llevarlo a un 40%. Entonces vemos que ahí nos pasó a superíndice con un 40%. Volvamos acá a caracteres. Pero tenemos otras opciones que son muy interesantes. Es lo de la posibilidad de rotar. Esta herramienta, si no la tenemos, casi imposible. Nosotros acá podemos rotar, por ejemplo, en 90 grados el texto, y en algunas situaciones especiales podemos requerir esto. Y otra cosa que es interesante, como justamente lo vemos acá, que nos quedan espacios muchas veces al estar justificado, entonces tenemos una posibilidad muy interesante que está en esta misma solapa en Position, que es el espacio. Si nosotros, esto es el espacio entre caracteres. Si nosotros esto lo ampliamos, vemos que se van separando las letras. Entonces, de esa manera, nosotros podemos darle un mejor aspecto a veces a párrafos que nos quedan con estas posiciones. Vemos que ahí es como que lo podemos llenar un poco más. Entonces así podemos o editar una palabra o editar una línea completa, ¿cierto? Marcamos esto, por ejemplo, como queremos llenar este espacio, venimos a formato de caracteres, ponerlo acá, y acá en espacios vamos a aumentar algo, por ejemplo, y vemos que ahí se redujo, entonces podríamos jugar de manera que quede más presentable. Por supuesto, si hemos hecho muchos cambios y no estamos conformes con esos cambios, como el estilo del párrafo sigue siendo el estilo por defecto o el que teníamos en ese sitio, lo que podemos hacer simplemente es marcar, cliquear botón derecho y limpiar el formato directo. De esta manera volvemos a la situación inicial. Lo que vamos a ver ahora es el formato de párrafos. Lo recomendable cuando trabajamos es tener formatos distintos, ¿no es cierto? Por ejemplo, acá esto es estilo por defecto y supongamos que este párrafo era, como habíamos visto hoy, texto preformateado. Entonces tenemos diferentes estilos. Pero si nosotros queremos cambiar un estilo de párrafo, tenemos dos opciones.
Si yo tengo un documento, todo lo que tenga formato por defecto, me conviene ir a cambiarlo de acá. Vengo acá a formato por defecto, edit, y acá se me aparece, se me abre una ventana que tiene una gran cantidad de solapas donde nosotros modificaremos las cosas para este párrafo. Pero a veces no queremos modificar todos los párrafos, porque si yo cambio a través de estilo van a cambiar todos los párrafos del documento. Entonces, si yo quiero modificar solo este, lo que puedo hacer es marcar este párrafo, ir a formato y elegir parágrafo y acá modificarlo. Entonces, acá por ejemplo en espacio e indentación yo puedo intentar poner una indentación antes del texto, después del texto, en la primera línea, y esto cuando lo vaya modificando lo voy a ir viendo acá. Por ejemplo, si yo le pongo en la primera línea, veo que cómo se me modifica. Me da como una visión. Si pongo antes de todo el texto y si pongo después de todo el texto, me va a quedar de esta manera. También lo que puedo fijar es el espacio entre párrafos. Muchas veces yo quiero que los párrafos estén separados. Entonces, por ejemplo, si yo quiero que el párrafo de abajo tenga una separación determinada, debajo del párrafo le puedo colocar, y a su vez podría modificarle el espaciado entre las líneas del párrafo, por ejemplo, colocándolo en 1,15. Entonces, acá vemos lo que me quedó, bastante feo, pero yo he colocado espacio en ambos lados y le he producido acá un salto importante. Desde este párrafo salta directamente acá con un espacio más grande. Por supuesto, como siempre, si no estoy conforme, vuelvo a la situación anterior. Siguiendo con la misma herramienta, como tenemos varias solapas acá en alineación, acá lo tenemos alineado a la izquierda, como podemos ver, pero podemos poner justificado y le damos OK. Y ahí nos queda justificado. Esa es otra posibilidad. Entonces acá podemos fijar varias propiedades. Acá tiene también la opción de la última línea, que la última línea no la justifique, como podemos ver acá, la deja de una manera en particular. Así podemos fijar otras propiedades del párrafo. Vamos a ver algunas otras opciones de formato. Supongamos en este párrafo, paragraph, tenemos borders. Vamos a fijarle bordes. Supongamos que le queremos fijar borde a todo su alrededor. Acá podemos elegir el estilo. Vamos a hacer continuo. Vamos a elegir el color y el grosor. Después lo que podemos hacer acá también es cuánto separamos el texto del borde. Acá puede estar sincronizado. Cuando está sincronizado, al mover uno se mueven todos. Y lo podríamos desincronizar, por supuesto. Y después le podemos poner sombra. No, por defecto está sin sombra, pero podemos ponerle una sombra, elegirle el color o la intensidad de gris o lo que deseemos, ¿no es cierto? Vamos a poner una sombra de color, y acá la distancia a la que tenemos la sombra. Cuando agrandamos esto, la sombra es más grande. Veamos cómo queda. Vamos acá, recuadro, quedó el texto dentro del recuadro y una parte sombreada.
a ver otra opción respecto de paragraph. Supongamos que tenemos este paragraph y vamos a editarlo. Tenemos lo que se llama drop caps. Esto es útil muchas veces para iniciar un capítulo de un libro. Acá dice display. Y acá nos muestra qué es drop caps. Es la primera letra del párrafo, la torna en un tamaño más grande. Acá podemos poner el número de caracteres que tome. Supongamos acá dice 1, pero si yo por ejemplo pusiera 3 caracteres, estaría tomando estos 3 primeros caracteres. Supongamos que quiero 2. Después la cantidad de líneas que toma. Acá dice 3, quiere decir que ese carácter va a crecer y va a tomar 3 líneas. Y si tiene espacio con el texto, sí, vamos a darle algo de espacio, como vemos acá, que se separa. Y entonces le damos OK. Y entonces ahí nos ingresó en este párrafo la imagen. Por supuesto, si no lo deseamos, vamos a Paragraph y lo desactivamos. Entonces esa es otra opción interesante. Y otra opción es el color. Si nosotros marcamos este párrafo, por ejemplo, y vamos a Paragraph, acá tenemos en área. En área está por defecto que no tiene color, pero le podríamos poner, si deseamos, un color en particular, eligiendo de acá el color o mezclando lo que deseemos. Lo que vamos a hacer es crear un gradiente. Lo que podemos darle es un gradiente de color. Acá nos dice si es lineal, automático. El ángulo vamos a ponerle 0. Y acá supongamos que le ponemos como primer color un verde bien clarito y como último color un verde bien oscuro. Nos queda de esta manera. Nos va a quedar claro hacia arriba, oscuro. Pero por supuesto eso lo podríamos modificar con el ángulo desde acá. A lo mejor lo que queremos es que nos quede oscuro a la derecha y claro a la izquierda. Damos OK. Y entonces vemos que ahí nos quedó el texto. Por supuesto podemos combinar con bordes y demás efectos sobre el párrafo. Otra herramienta interesante en la edición de texto son las viñetas y listas numeradas. Eso lo podemos colocar desde la barra de herramientas o bien desde formato. Supongamos que tenemos este texto que son instrucciones. En la primera dice introduzca entre cada una de las líneas, al finalizar, de una serie de opciones, donde justamente está explicado cómo hacer este proceso. Entonces, si nosotros acá queremos colocar viñetas, una opción es marcar cada una de ellas. Vamos al formato, Bullet and Numbering, y acá elegimos Unordered. Esto nos va a colocar una viñeta delante de cada línea. Elegimos la opción que queremos, por ejemplo esta, y le damos OK. De esta manera la introducimos. Y después lo que vamos a hacer es ubicarla en la posición adecuada. Para esto usamos Position. Vamos a poner acá. Acá vemos que hay una indentación con respecto al límite que está dado por esto. Entonces acá vamos a colocar 0. Esto queda a la izquierda, está bien. Y acá en vez de tabulador vamos a poner espacio. Y pongámosle 0. Sería la forma más sencilla de todo. Nos quedan las viñetas bien a la izquierda, un espacio de separación y el texto. Si nosotros acá quisiéramos seguir escribiendo, nos vamos a dar cuenta que nos pone nuevamente viñeta. Entonces, para eliminar esto, lo que vamos acá a Format, viñeta, le ponemos Remove. De esta manera nosotros ahora podríamos seguir escribiendo un párrafo en particular. Supongamos nos queda este párrafo. Y acá podemos empezar a colocar viñetas nuevamente. O sea, vamos escribiendo, por ejemplo, una instrucción. Paso acá.
instrucción, otra instrucción, otra instrucción. Queremos introducir nuevamente viñetas, hacemos el mismo proceso y elegimos las viñetas. Y le damos el formato, si queremos, el mismo. Por supuesto podríamos transformar esto, si lo deseamos, en una lista. Lo podemos hacer desde acá o bien desde acá. Vamos a hacerlo desde acá directamente. Acá vemos una lista numerada, nos queda con numeración. Vamos a ponerlo igualmente en la posición más ordenada. Y acá esto también lo podemos transformar si lo deseamos en lista. Entonces acá vamos a Order, elegimos la lista que deseemos. Para que quede igual que esto, elegimos esta acá. Y en Position dejamos como está. Entonces ahí nos quedó. Lo que sí vemos acá que tenemos una lista que va de 1 a 10 y esta arranca nuevamente, lo cual probablemente lo que deseemos. Ahora, si nosotros deseáramos que esta lista tenga una numeración correlativa, lo que podemos venir acá, hacemos clic sobre los números, vemos que se activan, y ahí vamos a formato, y acá vamos en Customize. Y acá le ponemos en cuál queremos que comience. Si esto terminaba en 10, acá le colocaremos 11. Entonces nos sigue con la misma numeración. Una cosa interesante es, supongamos que nosotros acá queremos colocar otros ítems. Por ejemplo, este. Pero este ítem queremos que sea un subítem. Vamos a colocar otra cosa para que no nos complique. Pero esto queremos que sea un subítem del 6. Entonces, nos colocamos acá al principio y oprimimos el tabulador. Entonces, de esta manera, como podemos ver, nos genera subítems. Lo mismo podríamos hacer, por supuesto, dentro de esto. Esa es una forma. Y la ventaja de las listas, uno lo puede hacer manualmente, pero la ventaja de las listas es que si yo coloco un nuevo ítem acá, automáticamente se renumera esto y acá entrará el nuevo ítem. Por supuesto tengo que ser cuidadoso que si tenía una lista que seguía y le había fijado el número, fíjese que ahora esto termina en 11, entonces acá tendría que venir y modificar acá de manera de que esto termine, que comience con 12. Entonces de esa manera me quedan las listas organizadas y se actualizan automáticamente al colocar algo intermedio. Si yo coloco algo intermedio, este pasa a ser 14, pero si este va a ser un subítem, vuelve a 13 y acá vendría la otra posibilidad. Bueno, una cosa que podemos hacer, recomendable hacerlo al principio de un trabajo, especialmente si esto es grande, pero a veces lo hacemos más al final. Es el formato de la página. Ya hemos visto algunas cosas. Tenemos esta ventana que tiene varias pestañas. La pestaña Page es la primera que vamos a ver. Acá podemos seleccionar el tipo de página. Por defecto tenemos la página de tipo A4 de 21 por 29,70 en formato portrait, es decir, más alto que ancho, con márgenes. Vamos a dejarlo acá, márgenes izquierdo en 2, derecho en 1,5, superior en 2, inferior en 2. Y la página, como ya hemos visto, la vamos a dejar right and left, es decir, todas quedan igual. Luego podemos fijar algunas otras cosas. Si quisiéramos cambiar el formato, podemos elegir acá,
diferentes y que estos son todos formatos ya establecidos. Pero tenemos acá uno que es user. Si fijamos este formato, nosotros podemos modificar de acá el tamaño. Como podemos ver acá nos representa un poco cómo queda. Si volvemos a 4, toma automáticamente el formato inicial. En área habitualmente viene sin ningún tipo de preparación del área, pero podemos generarle un color, por ejemplo, si nosotros quisiéramos, y de esta manera todas las páginas tendrán un color en particular. También podemos generar un gradiente, como hemos visto, un color superior, un color inferior, fijar el ángulo que deseamos que tenga, y nos queda, como podemos ver, la página con un gradiente. También se pueden fijar imágenes, que nos dan imágenes por defecto, patrones. Lo vamos a ver en imágenes. En imágenes lo que es útil es utilizar una imagen propia. Nosotros ya la podemos tener introducida acá. Podemos importar la imagen y ya la tenemos importada. Para eso lo que hacemos, vamos a import, se nos va a abrir un directorio y de acá introducimos la imagen que deseamos. Las imágenes van a ir en el fondo de la hoja, por lo tanto lo recomendable es que sean en escala de grises para que no interfieran con el texto. Entonces, por ejemplo, es esta la imagen que vamos a introducir, que es el logo de nuestro laboratorio. Nos dice que le demos un nombre y de esa manera la incorpora en este sitio. Entonces, si le damos OK, vemos que la imagen queda incorporada en la página. Por supuesto, esta imagen podemos darle un tamaño en particular. Nosotros tenemos que la página es de aproximadamente 20 centímetros, entonces podríamos dar una imagen que tenga, por ejemplo, 10 centímetros. Y que esté ubicada, acá tenemos la posición, que esté en el centro. Entonces vemos que nos quedó una imagen bastante más pequeña, como una marca de agua que vimos anteriormente, que se pueden también incorporar. Dentro del formato de página, entonces ya hemos visto Page, Area, le podemos cambiar la transparencia. Si vemos que la imagen es muy oscura, le podemos, o muy clara, le podemos cambiar la transparencia. Acá está una transparencia al 60%, pero podríamos ponerle que no tenga transparencia si lo deseamos. Pero a veces al no tener transparencia, como podemos ver, nos queda muy oscura y nos puede tapar el texto. Entonces le vamos a dejar una transparencia al 50% y la imagen la vamos a achicar ahí estamos. Si seguimos con el formato de la página, entonces después tenemos encabezamientos y pie de página, que ya vimos cómo se colocaba, pero lo podríamos también colocar, si lo deseamos, desde acá, dando el formato adecuado. Y podemos tener bordes para la página, también si lo deseamos, como lo vimos para párrafos, podríamos ponerle un borde y una sombra, ¿por qué no? Entonces nos queda una página con un estilo en particular.
Siguiendo con el formato de las páginas, tenemos las columnas. En algunos libros es común trabajar a 2 columnas para una mejor lectura. En ese caso, bueno, acá de columns elegimos 2. Podemos dejar que fije el tamaño, un auto ancho, digamos. Le podemos poner una separación entre las columnas para que no queden los textos, por ejemplo, le ponemos 1 centímetro. Y si deseamos podemos poner un separador con las columnas en un color en particular, a lo mejor quizás un color gris queda mejor y de un ancho de 0,25. Entonces, como podemos ver, nos ha quedado separado en columnas. Esto a veces no es útil porque no necesitamos columnas en todo el texto. Entonces, si nosotros necesitamos columnas en una parte especial del documento, lo que nos conviene es, supongamos que esta parte la quisiéramos en columna, lo que nos conviene es, como ya hemos visto antes, insertar una sección. Se va a llamar sección 2, por ejemplo. Entonces, ahora en esta sección venimos a acá en formato columnas y, por ejemplo, insertamos 2 columnas con una separación de 1 centímetro, poniendo línea de puntos de 0,5, por ejemplo. Entonces vemos que acá esta parte nos quedó separada en columnas y la otra parte no. El uso de secciones es muy importante. También vimos antes que podemos insertar, por ejemplo, notas al pie. Acá insertamos una nota al pie que nos queda como un superíndice y nos lleva acá a la nota al pie. Esto ya lo hemos visto, pero podemos formatear la nota al pie también a través del formato de página. Acá en formato de página tenemos footnote, donde podemos establecer el tamaño máximo que tenga, dice no más grande que el tamaño del área, o podemos fijar nosotros el tamaño que queremos. La posición en la que están ubicadas y el estilo del separador. Acá tenemos un separador que es este. Entonces dice que esté a la izquierda. El estilo de separador podemos elegir, puede ser línea continua o línea de puntos. Vamos a dejar línea continua. El grosor que le damos, por ejemplo 1,5, y el color que le podemos cambiar, por ejemplo, a un gris. Y después la longitud, acá está fijado en un 25%, llega hasta acá. Nosotros podríamos fijar, por ejemplo, en un 50%, para ser un poco más visible. Y después el espacio que hay entre la línea y la footnote, supongamos 0,3. Entonces, damos OK, y entonces de esta manera delimitamos el área de una manera más acorde a quizás lo que nosotros queremos hacer.